Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? profe, buenas tardes. Bien, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julia, Antonella, Bárbara, Gisela, bueno, y varios más. Pues somos varios hoy. Vamos a comenzar para ver si puedo terminar hoy con lo que es los tipos de formas farmacéuticas y comenzar con atención al cliente, ¿sí? Así no perdemos tiempo. Denme un segundito. Ahí está. La clase anterior habíamos visto tipos de forma farmacéutica. Habíamos visto polvos medicinales, papelillos, tabletas y comprimidos, si no me equivoco, también lo habíamos visto. Si es que no los vimos, por favor, alguien que me lo diga, pero por lo que tengo anotado, vimos hasta comprimidos. ¿Sí? Sí. Bien, gracias por la info. Bien, nos toca ver la clase de hoy, los otros tipos de formas farmacéuticas. También tenemos como formas farmacéuticas las gragueas, que no son propiamente formas farmacéuticas, sino que es una modificación de los comprimidos. ¿Bien? ¿En qué consiste? En recubrir el comprimido de una fina capa de azúcar, ¿sí? Y otras veces también le incluyen colorante. ¿Bien? Entonces, las gragueas cuentan con dos partes. El núcleo, que sería el comprimido, y su envoltura. ¿Bien? El núcleo contiene en la mayor parte de los casos el principio activo, mientras que la envoltura está compuesta de diferentes sustancias. ¿Sí? Bien, esas son las gragueas. ¿Perfecto? Por ejemplo, tenemos el Supradin. No sé si alguna vez alguno compró el Supradin en pastillas, en comprimidos. Vienen recubiertas de una capa muy fina, ¿sí?, de azúcar, que es mayormente, la puedes encontrar en dos colores, roja y amarilla. Bien, luego tenemos lo que son las píldoras. Las píldoras son, ¿qué? Formas farmacéuticas esféricas. Bien, estas píldoras se obtienen ¿con qué? Con una masa plástica. Bien, se administran por vía bucal. Bien, tienen una forma muy fácil de deglución y tienen ventajas. ¿Por qué? Porque disimulan los sabores y esos olores muchas veces desagradables. ¿Bien? Bien. Pueden también las píldoras recubrirse con ciertas cubiertas que se disuelven solo en lo que es el intestino y evita también el ataque por los jugos gástricos. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico puede alterar al medicamento. Bien, las cubiertas más corrientes de las píldoras la encontrábamos anteriormente, hoy casi en la actualidad no, en color dorado y plateado. También están cubiertas con una gelatina, ¿bien? O también parafinado, con parafina, con manteca de cacao, ¿bien?
Luego tenemos lo que son las cápsulas, que las cápsulas representan una moderna forma farmacéutica que sirve para la administración de medicamentos en polvo y también medicamentos líquidos. Según el material de esa vaina, hay diferentes cápsulas. Tenemos las cápsulas de oblea o de sello, que es una forma farmacéutica que consiste en encerrar el producto medicamentoso en forma de polvo en una cajita de oblea. ¿Bien? Esta forma farmacéutica que nombré evita que el mal sabor de algunas sustancias y también permite la fácil dilución. Tenemos las cápsulas también de gelatina. Están formadas por pequeños cilindros o esferas huecas, obviamente de gelatina, destinada a ¿qué? A facilitar la dosificación y la ingestión de medicamentos líquidos. ¿Bien? Si la cápsula, en este caso, tiene o contiene pequeñas cantidades de medicamentos, suelen ser de forma esféricas y las llamamos perlas. ¿Bien? Luego tenemos las suspensiones por vía oral. Las suspensiones son medicamentos líquidos de consistencia más o menos viscosa, conteniendo ¿qué? Drogas hidrosolubles en dispensiones, normalmente gracias a que a ese agente suspensor. Bien, en las fórmulas de la suspensión consideran que las suspensiones medicinales, los agentes suspensores o estabilizadores que se suelen usarse gomas y también el vehículo, que en este caso se suele usar o glicerina o alcohol. Actualmente se utilizan muchísimo las suspensiones orales de antibiótico, por ejemplo, y para ser administrados sobre todo en niños. Suelen presentarse en un frasco que contienen el medicamento en polvo y en ellos también hay una marca para indicar la cantidad de agua a añadir, como es, por ejemplo, el amoxidal dúo. Bien, o el amoxidal común también viene en suspensión. Bien, que uno le agrega agua hasta la marquita y lo bate. Luego tenemos lo que son las ampollas. Las ampollas son tubos de cristales de paredes muy delgadas que están destinados a contener y a conservar un medicamento líquido o un medicamento en polvo. Estas ampollas mayormente se destinan para conservar soluciones inyectables, aunque también se pueden utilizar para medicamentos bioral. Antes del envasado del líquido, las ampollas, es necesario siempre que comprobar las buenas calidades del vidrio de estas ampollas. Que debe ser un vidrio que es incoloro, ¿sí? Que debe preservar el color, ¿sí? Topacio, o sea, de la tapa para casos en que la luz pueda alterar esa solución inyectable. Y existen ampollas de 2 cuerpos para sustancias cuyas soluciones se han de preparar en el momento de su administración. ¿Sí? En uno de los cuerpos que va el producto líquido y en el otro va el producto sólido. ¿Sí? El líquido es el disolvente y es el primero que siempre se abre. Y después la ampolla donde está el medicamento y se proyecta sobre ella el líquido, se agita para que
se realice la solución y luego se utilice como una ampolla cualquiera. Bien. Además de eso, las ampollas se emplean hoy en día, en la actualidad, los viales, ¿para qué? Para dosis múltiples. Bien, son pequeños frascos con tapones de goma que están aprisionados, ¿sí? O también con capuchones que son metálicos. Bien. Ese capuchón, lleva un pequeño disco y se queda al descubierto ese tapón. Cuando lo abren, cuando nos colocan algún inyectable o ampollas de múltiples dosis. Entonces, ¿qué hace la enfermera en este caso? Descubre el tapón, previamente obviamente lo limpia, se pincha con la aguja de inyectar y se aspira la cantidad de líquido. ¿Bien? Bien. Y otro tipo de ampollas también que me estaba olvidando, que son las ampollas bebibles. También tenemos de esas. ¿Qué tiene de ventaja estas ampollas bebibles? Que uno puede tener que tiene mayor conservación. ¿Bien? Es lo único que tiene de ventaja la ampolla bebible y bueno, hay otra que por ahí es más fácil de administrar que poniendo un inyectable. La otra forma farmacéutica son los jarabes. Bien, son formas farmacéuticas líquidas que contienen ¿qué? Azúcar en una solución muy concentrada. Bien, el azúcar esa que contienen generalmente es sacarosa. Y tenemos diferentes tipos de jarabes. Tenemos los jarabes simples, que este tipo de jarabes se conoce por la disolución en frío, ¿bien? De 64 partes de azúcar en 36 partes de agua destilada. Tenemos también los jarabes medicinales, que partiendo del jarabe simple se puede preparar otros sin más que añadir a aquella sustancia medicamentosa disuelta en agua o alcohol. ¿Bien? El jarabe siempre deberá conservarse en lugares frescos. ¿Por qué? Porque a temperaturas templadas aparecen ¿qué? Fermentaciones. Y también en las temperaturas muy frías provoca precipitaciones. Así que siempre en un lugares frescos, pero que no sean a extremo el frío ni a temperaturas muy templadas. Bien, entonces, en lugares frescos y en lugares no luminosos, ¿sí? Conservarlos en frascos pequeños. ¿Para qué? Una vez abierto, se pueda consumir también rápidamente. Luego tenemos lo que son las pociones, que son formas farmacéuticas de administración de medicamentos líquidos por vía oral. Son edulcorados y también tienen una elevada concentración de principio activo. A diferencia de los jarabes, las pociones tienen una vida un poco más limitada y por eso se recomienda que el envasado en pequeñas cantidades. Esperen que voy a aceptar un compañero. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bien.
Y acá tenemos otro que creo que en sus PDF no se los puse, pero se los voy a nombrar, que es el melitos, que son jarabes en los que el azúcar ha sido sustituido en realidad por miel. Son pocos vistos, pero existen. Bien, luego tenemos lo que son las tisanas. Las tisanas son formas farmacéuticas líquidas de administración oral que tienen una bajísima concentración de principios activos. Por lo tanto, se administra en grandes cantidades. Mayormente son las que las tisadas vienen en forma de saquito de té. ¿Sí? Luego también tenemos vinos medicinales, que son disoluciones de medicamentos en vinos, que también son pocos comunes, pero se las nombro. La otra que tenemos son las limonadas, que son formas líquidas ácidas, que son formas líquidas ácidas por acción del ácido diluido sobre drogas convenientemente diluidas, como son las limonadas lácticas. Por otro lado, tenemos los inyectables. Esta forma farmacéutica se practica introduciendo obviamente la solución del medicamento en el tejido hipodérmico, muscular, en el torrente circulatorio o en otros lugares del organismo mediante agujas huecas unidas a una jeringa que contienen el líquido y sale mediante la presión del émbolo. Perdón. Según el lugar, obviamente, donde se practican las inyecciones, se van a llamar hipodérmicas, intramuscular, intravenosa o endovenosa, intrarraquidial, entre otras que más adelante la doy a esta parte para que ustedes lo sepan y les voy a explicar muchas veces por qué prácticamente hoy en día no se hacen inyectables en la farmacia, porque necesitan una serie de requisitos y una persona que tenga las facultades y el estudio para realizar los inyectables. ¿Cuáles son las ventajas de los inyectables? Las ventajas son que tienen una perfecta dosificación. Los inyectables también son de acción rápida y tienen una absorción que es completa. ¿Bien? Los inconvenientes podrían ser las infecciones, ¿sí? Que hay mayor posibilidad de accidentes y el otro inconveniente es que los principios activos deben ser solubles en algún líquido que sea inyectado. ¿Bien? Bien. La otra forma farmacéutica tenemos las emulsiones. Bien, entonces, las emulsiones es si se interrumpe una sustancia líquida o sólida en un líquido, como resultado tenemos otro líquido completamente transparente, consiguiendo de esta forma una solución. Si se interponen también partículas de mayor tamaño que pueden ser observadas simplemente, obtenemos una solución. Y si el cuerpo que se interpone no es sólido, sino que es líquido, ahí se obtiene lo que es la emulsión. Muchas veces también nos confundimos con estas emulsiones con las cremas.
No es lo mismo una crema, no sé, corporal, le digo yo, por dar un ejemplo, que una emulsión, ¿sí? Luego tenemos lo que son los colirios, que son formas farmacéuticas para ser administrado en la conjuntiva ocular. Pueden ser líquidos, acuosos u también oleosos. Y estas soluciones se administran a gota o por bañeras oculares. ¿Qué son las bañeras oculares? Se introduce el líquido en un recipiente y uno debe introducir el ojo ahí adentro. De eso se lo llama bañeras oculares. Los colirios deben reunir condiciones, que sea un líquido transparente, que el agua donde se hace su preparación sea bidestilada, ¿sí? Que sean lo más neutros posible, que en las formas oleosas se emplee mayormente aceite de oliva neutro y estéril, que se envasen en frascos de cuentagotas y que obviamente el líquido sea estéril. Luego tenemos lo que son las gotas nasales. Las gotas nasales son también formas farmacéuticas para ser aplicadas a nivel nasal, ¿sí? Y hay que tener mucha precaución porque si son mal aplicadas pueden convertirse también en dañinas. La mucosa nasal forma parte del organismo y un mecanismo de defensa también contra agentes externos. ¿Bien? Y este mecanismo se lleva a cabo a través de ¿qué? De la viscosidad del moco y a través también del movimiento ciliar producido por los filamentos situados en las células del epitelio nasal. Así que hay que tener mucho cuidado también con las gotas nasales. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de las gotas nasales? La inhibición, obviamente, de excesiva secreción mucosa, es de acción descongestiva, también es de acción antiséptica. Bien. Las presentaciones mayormente suelen ser en frascos de vidrio de pequeñas cantidades y con cuentagotas o en frascos nebulizadores, no me salía, que son de plástico, donde uno aprieta y sale el medicamento. Bien, luego tenemos gotas óticas, que las gotas óticas se utilizan exclusivamente para las infecciones internas del oído medio y se administran sustancias antisépticas y a veces se asocia un antiinflamatorio. Depende lo que recomiende el médico. ¿Sí? Bien, otra forma farmacéutica que no sé si esta la conocían por su nombre, pero solemos comprar para nuestros dientes y nuestra boca, que son los colutorios, ¿sí? Como el Oral-B que viene para dientes, encías, líquido. Bien, estos se utilizan como antisépticos y también se utilizan como calmantes de afecciones de la cavidad bucal, tanto de la mucosa como de las encías. Son formas farmacéuticas líquidas que se pueden aplicar con un algodón o también con un pincel, bañando esa superficie que tenemos lastimada o lesionada. ¿Sí?
Luego tenemos las irrigaciones, que son disoluciones acuosas que tienen grandes propiedades antisépticas. La forma de aplicación de estas irrigaciones es un chorro en la cavidad orgánica donde se vaya a actuar. Hay de diferentes tipos, tenemos vaginales, nasales, faringeas, oftálmicas, que las oftálmicas, por ejemplo, son utilizadas ¿para qué? Para expulsar cuerpos extraños. La otra forma farmacéutica son los enemas. Los enemas son formas destinadas a la introducción de una solución líquida por vía rectal en el interior del intestino grueso. ¿Con fines de qué? De limpieza, también de diagnóstico o de terapia. Bien, y tenemos diferentes tipos de enemas. Tenemos, por ejemplo, los enemas evacuantes, que estos se administran ¿para qué? Para favorecer la eliminación de heces. Bien. En los enemas evacuantes, los más utilizados, tenemos el enema salino, que es agua más 2 cucharadas de sal. Luego tenemos enemas comerciales que son desechables. Tenemos enemas de agua jabonosa que se utilizan con agua más jabón. ¿Sí? Tenemos varios tipos de enemas y los otros tipos de enemas son los enemas de retención. Los enemas de retención se utilizan para administrar sustancias a través de la vía rectal y con el fin de retener el líquido introducido durante el mayor tiempo posible. Bien, y en estos enemas de retención, los más utilizados son los enemas oleosos. Es el enema que lubrica, facilita la evacuación también de las heces, y los enemas medicamentosos. Los enemas medicamentosos contienen fármacos disueltos en una solución. Bien, pueden ser antisépticos, pueden ser estimulantes, emolientes, entre otros. Y por último, los enemas opacos, que consisten en qué? En introducir por vía rectal una solución de bario para poder realizar estudios radiológicos del intestino grueso. Cuando uno consume bario para hacerse, ejemplo, una radiografía, se ve en la radiografía de una forma más brillosa, la voy a decir así. Para eso se utiliza. Y por otro lado tenemos lo que son los supositorios, que son formas farmacéuticas que son sólidas para ser administrado también por vía rectal. Bien, la farmacopea española define a los supositorios como formas farmacéuticas sólidas de forma crónica u también ovoide, alargada, que es capaz de fundir a temperatura del recto, ¿sí?, los líquidos de la mucosa rectal. Y los supositorios deben reunir una serie de cualidades. Tenemos las cualidades generales, donde el punto de fusión debe ser inferior a 37 grados. El excipiente no debe irritar lo que es la mucosa rectal. No debe también endurecerse con el tiempo. Bien. Por otro lado, también tenemos lo que son los óvulos. Bien, y la única diferencia de los óvulos con los supositorios son las formas y la vía de administración. Los óvulos son ovoides
¿sí? Y mayormente tienen un peso menor que es aproximadamente de 15 gramos. Y la vía de administración de los óvulos es la vía vaginal. ¿Bien? Los óvulos están destinados a ¿qué? A producir efectos locales. ¿Bien? Pero, ¿cómo es la vagina la vía de absorción? No me salía la palabra. Se tiene que tener en cuenta de no utilizar medicamentos demasiado activos para evitar que posibles intoxicaciones. Actualmente, en vez de óvulos, también se preparan tabletas vaginales que tienen la forma de un supositorio aplastadito con bordecitos redondeados. Son duras, pero en contacto con la mucosa vaginal se deshacen fácilmente, dejando ese principio activo en contacto con la mucosa vaginal. Luego tenemos lo que son las pomadas, que también son formas farmacéuticas de consistencia blanda, que son destinadas para ser extendidas por la piel. Bien, las pomadas están compuestas de las sustancias que forman el medicamento, más el o los excipientes, que son los que le da la consistencia semisólida. Y según esa composición, pueden ser pomadas, soluciones, cremas o pomadas emulsiones o pastas dérmicas o ungüentos. Los ungüentos son las pomadas que llevan alguna resina en su composición. Bien, y según su aplicación tenemos que pomadas curativas, pomadas protectoras, que también son llamadas barreras. Tenemos pomadas refrescantes. Bien. Luego también tenemos lo que son los jabones. Los jabones son o es una sal formada por un ácido graso y un metal. Los jabones medicinales son jabones sólidos a los que se le añade ¿qué? La sustancia medicamentosa. ¿Sí? El uso más generalizado del jabón es para la limpieza, debido a sus propiedades como movilización de la suciedad, englobe de la grasa y demás. Y un buen jabón también debe reunir cualidades. Tiene que tener una capacidad humectante, mejorar la superficie donde se lo aplica. También tiene que tener capacidad detergente, ¿sí? También debe formar espuma. Y según el metal que lleve el jabón, tenemos jabones duros y jabones blandos. En jabones duros, el metal es el sodio. Bien, produce mucha espuma, pero son poco emulgentes. En cambio, los jabones blandos, el metal acá es el potasio, y estos producen mucha espuma, pero son muy emulgentes. ¿Sí? Emulgente es la facilidad de absorción de medicamentos oleosos. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los emplastos, que son preparaciones de uso externo, sólida, que a cuyas temperaturas, más o menos a 37 grados, se ablandan y forman una masa plástica flexible y también adhesivas.
Estas son preparaciones farmacéuticas que constan de resina, cera y grasas mezcladas con diversas sustancias. No todas las farmacias hacen preparaciones farmacéuticas, pero si en algún momento trabajan en alguna de ellas, se las estoy nombrando. Luego tenemos lo que son los aerosoles, que los aerosoles son dispersiones de partículas muy finas de un líquido o de un sólido en el aire o en un gas. El aerosol se aplica como tratamiento directo de afecciones de la vía respiratoria, permitiendo que esa llegada inmediata del medicamento sin necesidad de recurrir a su difusión sanguínea. ¿Bien? Esta forma farmacéutica de envasado de los aerosoles también ofrece bastantes ventajas, ya que son cómodas, son prácticas, es de una limpia aplicación, tiene también una dosificación que es exacta, ¿sí? También se evita que mucha pérdida del principio activo, así como también las contaminaciones bacterianas. Al ser un envase que es hermético y cerrado, la contaminación es mucho mejor. ¿Sí? El medicamento también ya se presenta disuelto. Hay spray contra el catarro, por ejemplo, o para las desinfecciones de piel, ya se presenta el medicamento disuelto. También el medicamento se puede presentar en forma suspendida, que son los spray, por ejemplo, contra el asma o el spray de polvos tópicos. Y tenemos spray de emulsión, que se utilizan generalmente como spray de pomadas o también como emulsiones de aceite y agua, que son los más frecuentes que se utiliza. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Quedó? Sí. Bien, bien. Bien. Entonces voy a seguir con atención al cliente. A ver si lo puedo terminar el día de hoy, así les puedo habilitar. En realidad les voy a contar, ya le habilité el primer examen. No es que lo tienen que hacer ahora. ¿Sí? Yo lo habilito y ustedes lo realizan cuando se sientan preparados. Pero ahora, sí, Rocío, decime. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Sí. El examen, ¿hasta cuándo está habilitado? Hasta que ustedes terminen el cursado, más o menos. Ah, listo. Gracias. Sí, lo que yo les pedí en el principio de el cursado es que no dejen todos los exámenes para el final, que más vale cada vez que se termina cierto tema y entra hasta ahí el examen, que lo realicen para que no se les junte todo. Después, obviamente, va a quedar a disposición de ustedes. Lo único que antes de que se termine el cursado deben tener todos los exámenes realizados y aprobados. Si ustedes me hacen todo en el final y supongamos que uno de los exámenes, la validación 3, alguien no la aprobó, yo mayormente doy un trabajo práctico extra para que pueda aprobarla y pueda tener acceso al examen final. Si lo hacen todos a fin del cursado, no va a haber tiempo para que yo les dé esa otra oportunidad para poder realizar el examen final. Bien, como les decía, me queda
que entra dentro del examen final, atención al cliente en la farmacia, así que voy a tratar de darlo en estos 15 minutos. ¿Sí? ¿Qué es la atención farmacéutica? El Foro de Atención Farmacéutica define a la atención farmacéutica como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a mejorar, mejor dicho, la calidad de vida del paciente. Este objetivo se consigue mediante los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. En estas prácticas, el farmacéutico o el asistente farmacéutico es responsable de las necesidades que tiene el paciente en relación con los medicamentos. Bien, la atención farmacéutica tiene diferentes beneficios en la salud del paciente. Gracias a esta práctica, por ejemplo, el profesional de la farmacia puede tener un papel importante en la detección de problemas relacionados con los medicamentos, por ejemplo. Y esta información también puede ser muy útil para que el médico considere posibles cambios en la medicación. Además, que ayuda a mejorar los niveles de prevención y seguridad del paciente. Otros de los beneficios de la atención al paciente en la farmacia los podemos resumir en la fidelización del paciente, o sea, prestar una buena atención farmacéutica, será recibida de forma positiva por el paciente o cliente, lo cual puede suponer que visite nuevamente la farmacia. Y el otro beneficio es el posicionamiento, o sea, la atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia en sí a diferenciarse de la competencia. Bien, la importancia de una buena atención en la farmacia es fundamental. El paciente de la farmacia siempre espera recibir una atención completa. Bien, y para ello hay factores como la empatía, la confianza, la seguridad, también el conocimiento para resolver posibles dudas son muy importantes. Entonces, por este motivo, es aconsejable tener en cuenta formar al equipo de farmacia. ¿En qué hago referencia a esto de formar al equipo de farmacia? En categorías de productos, o sea, ¿qué ofrece la farmacia? Como puede ser nutrición, que también está dentro de la farmacia. Y también en la formación de técnicas de venta, comunicación con el paciente, psicología. Bien, todo eso obviamente también va a depender de el dueño de la farmacia. Una buena herramienta es la Farmación, que es una plataforma de cursos online destinados para profesionales de la farmacia. ¿Sí? El objetivo de esos cursos que existen online, que lo tiene que solicitar el farmacéutico, son bastante útiles para la atención farmacéutica, como es la confianza, la comunicación con el paciente, la asertividad, entre otros. Debido a esa gran importancia de lo que es la atención farmacéutica y también los beneficios que tiene, especialmente en lo que es la salud del paciente o cliente, se aconseja prestar atención a diferentes aspectos para realizar bien esta práctica,
¿Cómo es la imagen de la farmacia? El paciente visita la farmacia mayormente por motivos relacionados con la salud y el bienestar. Entonces, por ese motivo es importante tener especial cuidado en los detalles, asegurarse que la botica esté limpia, que esté ordenada, que cuente con una buena iluminación. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta, sí, Diego, decime. Buenas tardes, profe. Atención farmacéutica vendría a ser algo muy similar a lo que nos está explicando en el rol del farmacéutico. Algo bastante similar, sí. Claro, claro, porque varias de las cosas que ha explicado usted salen en lo que es rol de farmacéutico. Exactamente, Diego. Y después tenés otro PDF que me parece que se llama así, no me quiero equivocar porque no lo tengo abierto, que es atención al cliente, ¿o no? Ah, bien, bien. Todavía no llego ahí, pero bien, Ah, entiendo. bien. Ahí también habla algo de lo que estoy diciendo ahora, para que lo descarguen cuando puedan. Bien, perfecto. Bien, otros consejos para prestar atención a diferentes aspectos para realizar obviamente bien esta práctica es el buen trato con el paciente. Es esencial que mostrarse amables, atentos con cada paciente, independientemente si el paciente va a hacer una pequeña compra como una tableta de aspirina o una gran compra. ¿Sí? A todos los clientes pacientes se los atiende por igual. También hay que tener una atención completa, una buena atención en la farmacia también puede darse sin la necesidad de darle por finalizado con la compra por parte del paciente. Además, se le puede preguntar, qué sé yo, por los resultados de un producto que ha comprado previamente y prestándole ayuda en el caso de que fuera necesario. Ejemplo, fui a la farmacia y le pedí a mi asistente farmacéutico algún tipo de shampoo para pelo seco, por ejemplo. Fui porque mi hija tiene el pelo seco y la verdad que no sabía. Y a la próxima que voy a la farmacia, que el asistente farmacéutico o el farmacéutico me consulte cómo me fue con el producto que compré hace 2 semanas atrás, el cliente se siente valorado. Eso sería como una atención completa, un ejemplo que les quise dar. También las buenas recomendaciones. El paciente puede valorar de forma muy positiva que el profesional de la farmacia le recomiende productos relacionados con el que él necesita. Y por otro lado, también tenemos la comodidad del paciente. ¿Sí? Otro aspecto a destacar es invertir en la comodidad del paciente que entra a la farmacia. ¿Sí? Esto puede reflejar con detalles como instalar algunos asientos o preparar algún tipo de rinconcito de entretenimiento para los niños con un par de hojas, lápices, colores. ¿Bien? ¿Cómo se puede mejorar entonces el servicio al cliente de la farmacia? Está más que claro que con una mala atención puedes conseguir que alguien te compre una vez, pero de la misma forma puedes estar convencido que ese cliente, paciente, no va a volver. ¿Sí? Entonces, por eso es clave que cuidar el servicio al cliente en farmacia. Son muchas las formas en las que uno puede hacerlo, pero les voy a dar algunas claves, como es, por ejemplo, el trato exquisito. Seguro que todos
en la farmacia se esfuerza en gran manera para tratar a los clientes de una manera exquisita, pero siempre hay que seguir haciéndolo. ¿Bien? De igual manera como sucede cuando el cliente o uno mismo ha tenido un día demasiado difícil por cualquier motivo, ¿sí? Hay que siempre cuidar a quienes visitan el local. Bien. Otra clave son los canales de atención o colocar más canales de atención. Es importante dar atención a tus clientes cuando están en la farmacia y también los cuidados deben ir más allá e intentar, obviamente, mantenerlos cuando estén en su propio hogar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer a eso? Teniendo, por ejemplo, una web de calidad, un servicio de, hoy en día que estamos con la tecnología de chatbots, una cuenta de WhatsApp, un servicio de atención al cliente por medio del teléfono, un correo electrónico con respuestas rápidas, ¿sí? También el asesoramiento. Cualquier cliente cuando va a comprar un producto espera encontrar obviamente un asesoramiento profesional, pero en una farmacia es todavía mucho más importante. Tengamos en cuenta que el trabajo de la farmacia o de un farmacéutico o asistente es vital y en muchos casos es el primer profesional del sector de la salud que atiende a un paciente. Muchas veces recuerden que los pacientes clientes van primero a la farmacia y después al médico. Entonces debemos ofrecer un asesoramiento de calidad profesional. Bien, otra cosa que podemos hacer para mejorar el servicio de la farmacia son el regalo, por ejemplo, de muestras gratis. ¿Sí? Una de las cosas que más ilusión le puede hacer a un cliente es que le hagan un regalo cuando realiza alguna compra importante. La farmacia seguro que tiene muestras gratis o productos que no se han vendido bien o que caduquen en los próximos meses, ¿sí? Obviamente no hablamos de ningún caso de medicamentos, pero una crema, una emulsión, por ejemplo, también se puede utilizar para mejorar el servicio de atención al cliente, ¿sí? Y tenemos el otro lado feo, que son las malas experiencias. Las malas experiencias, tarde o temprano, llegan por mucho que cuides a tus clientes, ¿sí? Porque las malas experiencias ya no solamente depende de uno. Por eso es importante que uno sepa reaccionar cuando las cosas se ponen mal, sobre todo para que no vaya peor, ¿sí? Por un lado hay que pensar que los clientes tienen derecho a quejarse y si no están de acuerdo con algo que ha sucedido también, con independencia de que tenga o no la razón. Entonces, en esos momentos es necesario que mantener la calma, quizás haber diseñado antes un protocolo para abordar este tipo de situaciones, ofrecerles siempre una solución. Y ahí, cuando uno comienza a ofrecer soluciones, se van a dar cuenta de que todo empieza a calmarse.
¿Sí? Bien, con respecto a la comunicación es un acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En lo que es la comunicación tenemos el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, que es la información que se quiere ser transmitida, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, ya sea en forma oral, en forma de mensajes de texto, en forma de email. También tenemos en lo que es la comunicación el código, o sea, los signos y reglas que se emplean para enviar el mensaje, y el contexto, que es la situación en la que se produce la comunicación. Bien, tenemos la comunicación verbal, que es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. ¿Sí? Muchas veces también la comunicación verbal se complementa con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Bien, en los tipos de comunicación verbal tenemos la comunicación oral, que es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la comunicación escrita. Discúlpenme un segundo. Voy a entrar a la otra clase, así no me irritan. Denme un segundito. Total, ellos me esperan. Le decía, la comunicación escrita, que es aquello que se realiza a través de códigos escritos, a diferencia de lo que es la comunicación oral. La escrita puede perdurar en el tiempo, ¿sí? ¿Y qué hace la comunicación escrita? Ocasiona que la interpretación con el receptor no se produzca de manera inmediata. ¿Bien? Luego tenemos lo que es la comunicación no verbal, que es aquella que transmite mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Y es el tipo de comunicación más antigua. O sea, era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. ¿Sí? Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente también. ¿Bien? Y como les había dicho, ante la comunicación no verbal, generalmente busca que reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Hacia el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. ¿Bien? Bien. Daniela, ¿querías decir algo? Sí, profe, una pregunta, nada que ver con el tema que estamos hablando. Quería saber sobre el examen, que ya Sí, está habilitado. ¿Cómo sí. sería? ¿Es como ahora videollamada, perdón? Si miras la primera clase y la segunda clase, creo que las dos lo di, te En la enseña, primera. en la primera entonces, perdón, te enseña cómo realizar el examen. Es múltiple opción, verdadero, falso y emparejamiento, y se hace todo a través del campus virtual. Bien, perfecto, perfecto. ¿Bien? Gracias. Sí, Bien. Eh, otra cosa, la imagen.
Disculpen que me paso unos segunditos a ver si puedo terminar el tema, así ya arranco de lleno la próxima clase con el tema que sigue. La imagen, lo que es el empleado que responde a lo que es llamadas o a la empresa o en este caso a la farmacia, debe tener en cuenta aspectos de la imagen, mantener una postura recta, la cabeza siempre erguida, ¿sí? Porque eso influye también en el tono de voz. Hay que utilizar tonos amables, ¿sí? La sonrisa. Debemos también controlar, obviamente, el volumen de la voz, controlar la entonación de la voz. El tono alto refleja mayormente que nerviosismo, mientras que un tono bajo, sin exceso, digamos, refleja más lo que es el control. Hay que evitar que distracciones, no tener objetos en la boca como el caramelo, el chicle, que solemos tener. Si estamos en una llamada telefónica, nunca abandonar la llamada telefónica, al menos que obviamente se advierta a la persona que va a estar a la espera, ¿sí? También lo que es la velocidad de nuestra atención debe ser controlada. Y si se puede, algo que favorece también cualquier tipo de negocio es conocer distintos idiomas, quien tenga la posibilidad, obviamente. Bien. Y ¿qué más me faltó? Creo que con eso terminé. ¿Sí? Déjenme buscarles algo que también se los quiero dar, si me dan un segundo, que lo hemos aplicado con los otros cursos, que es los perfiles de cada tipo de cliente en la farmacia y cómo atenderlos. Siempre sabemos que hay que atenderlos con una sonrisa, ser amables, y así debemos tratar con cada tipo de cliente en la farmacia. Tenemos diferentes tipos de clientes en la farmacia. Tenemos, por un lado, el indeciso. Deme un segundo. Bien, por un lado tenemos ¿quién? El indeciso o el cliente inseguro, el que entra en la farmacia sin saber lo que quiere, aunque obviamente es obvio que alguna necesidad tiene. Tenemos el que suele hacer muchas preguntas y tomarse todo su tiempo para decidir. Entonces, ¿cómo lo atendemos a ese cliente? Preguntarle lo que necesita antes de hablar, ofrecerle productos concretos, ¿sí? Sin presionar. Luego tenemos el cliente que es el charlatán, el amigable, ¿sí? El fácil, podemos decir, el fácil no, esa persona o ese cliente que es fácil que uno se entretenga y que caigamos en conversaciones, ¿sí? Como si fueran nuestros amigos de toda la vida. Ese cliente que comienza a contarnos anécdotas y se enrolla demasiado para explicar sus problemas. ¿Cómo atendemos a esos clientes? O ese cliente que suele también entrometerse en nuestro trabajo o interrumpir el servicio con otros clientes. ¿Cómo atenderlo?
desde el inicio debemos marcar un tiempo y evitar, obviamente, que se vaya por las ramas con preguntas cerradas y que sea una venta directa. Luego tenemos el cliente hipocondríaco, que se trata del tipo de cliente que se siente identificado con todas las dolencias y las enfermedades posibles. ¿Sí? ¿Cómo lo atendemos? No hay que restarle nunca importancia a sus dolencias porque tratará de justificarlas con charlas que son interminables. Hay que identificar cuál es realmente su necesidad y atenderlo con precisión. Bien. Y también tenemos el cliente impaciente. El cliente impaciente tiende a generar incomodidades en el ambiente de la farmacia por visibilizar su impaciencia con movimientos repetitivos, por ejemplo. ¿Y cómo atendemos a ese cliente? Lo mejor que podemos hacer es no ceder a la presión que nos está generando y atenderlo en su debido momento. Demostrarle un trato afectivo con frases como, por ejemplo, ahora mismo estoy contigo, ¿sí? Utilizar lo que es la venta directa. Y el último cliente que tengo para ustedes es el cliente insatisfecho. Es el cliente que siempre nos pide muestras o regalos y necesita que le agradezcamos por su compra porque siempre quiere más. ¿Cómo atendemos a ese cliente? Siempre agradecerle por su compra y con un trato obviamente personalizado. Ofrecerle alguna muestra como algo exclusivo, ¿sí? Y aprovechar para mostrar que el merchandising de la farmacia. Así que para esto hay que tener mucho ánimo y mucha paciencia. Eso se lo quería compartir como un final de lo que es atención al cliente. ¿Bien?